Hola, buenos días. Muchas gracias por la receptividad que habéis tenido a nuestra convocatoria y vamos a empezar ya de modo inmediato. Por una parte, pues como veis, la heterogeneidad que formamos aquí, distintas asociaciones, distintas tecnologías, pero tenemos algunos temas muy en común, que es el del ataque sistemático que estamos teniendo al mundo de la renovable. Yo, en primer lugar, querría comentar la situación y cómo la vivimos en la asociación, pero sobre todo cómo la viven nuestros asociados. Nuestros asociados en este periodo que es largo y lo ha sido y es todavía de incertidumbre e impotencia, que se va tornando pues, en indignación y hasta en la percepción de que estamos siendo engañados porque se nos han cambiado todos los parámetros, como venimos diciendo, con los que llevamos a cabo la toma de decisión de las inversiones que tenemos. Y esta es la preocupación que hay cuando a nuestros asociados transmiten algo, pues no están tan preocupados como qué pasará en los próximos años, cómo se desarrollará, qué inversiones haremos en renovables, sino como muy bien con los pies en el suelo, que cómo vamos a poder salvar aquello que tenemos invertido, tenemos en nuestras manos. Por hacer una reflexión de la andadura que hemos vivido con el Gobierno, se inició con la moratoria renovable y nosotros, todos los renovables, rechazamos esta medida, pero se nos dijo que era un punto de inflexión a partir del cual se iban a tomar medidas en el sentido de mejorar el mercado, un nuevo modelo energético, etcétera, etcétera. Y dijimos, bueno, pues si por esa vía vamos, no será mal camino el empezar a replantearnos estos temas que tantas veces hemos denunciado. Pero pronto vimos, en cuanto el Gobierno empezó a poner en circulación su paquete legislativo, que esto no tenía nada que ver con lo que nos prometía. El paquete legislativo que el Gobierno ha puesto en circulación es un paquete simplemente recaudatorio y trata sobre cómo reducir el déficit, que todos reconocemos que es un problema, pero es paquete regulatorio digamos, recaudatorio fundamentalmente, y se ha cebado con los costes regulados y dentro de los costes regulados con las renovables. Con las renovables fundamentalmente porque acaba tomando medidas que no sabemos si al final serán legales o no, pero que son injustas y discriminatorias porque nos tratan a nosotros de distinta manera. Y valga un ejemplo, si en los costes regulados está la distribución, está el transporte, está el operador del sistema, ¿por qué a ellos no se les aplica la rentabilidad razonable? Solo se nos aplica a nosotros viendo los números nuestros, es decir, números o beneficios que hemos tenido pasados nos van a marcar la rentabilidad futura, pero esto no pasa en la distribución y el transporte, que se transporta menos, se distribuye menos, pero su rentabilidad está garantizada y sin tenerles en cuenta que sus líneas tengan 30 o 40 años. El operador del sistema, y en él participa el Estado, y el tema ahí empieza a ser escandaloso, no se está haciendo ningún tipo de recorte. Se mantienen los beneficios, jugosos beneficios, y esto ya suena escandaloso. Es decir, a unos se nos mira de una manera y a otros se mira de otra. Nosotros al Gobierno le transmitimos desde el principio que para poder hablar con cierta propiedad de los costes del sistema energético tenía que empezar por quitar de ahí todo aquello que no tiene nada que ver con el sistema eléctrico. Es decir, la interrumpibilidad, las extrapeninsulares, bono social, ayudas de comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Todo eso tenía que desaparecer. No se nos hizo caso. También el Gobierno ha ignorado, como digo, se ha centrado fundamentalmente en costes regulados, pero ha ignorado la realidad del mercado. Nosotros del mundo renovable lo venimos denunciando hace muchos años, y ha sido, no solo nosotros, ha sido la CNE y se ha dicho desde Europa que estamos, el problema fundamental de donde viene el déficit que tenemos hasta ahora, porque las renovables ahora empezamos a tener cierto peso, pero el déficit viene muy anterior a esto, y desde Europa mismo, no solo a nosotros, se ha dicho que esto es debido a un mercado que no está funcionando de un modo competitivo y a una sobreretribución a algunas tecnologías. Y desde Europa se han citado explícitamente a las nuclear y la gran hidráulica, implantadas hace 30, 40 años y que les han separado de esta rentabilidad razonable que a nosotros nos aplican
y ellos, como van a mercado, pues pueden tener una rentabilidad muy superior, que nada tiene que ver con sus costes, pero digamos eso al gobierno no le preocupa. Esto, como digo, ha sido denunciado en muchos foros, son los famosos We for Profit, y habría que remarcar en el tema que si la reforma iba a ser equitativa para todos, iba a ser justa y tal, tenía que haber afectado a todos por igual, y esto no está siendo así. Nosotros le vemos un enfoque desde el gobierno, y porque el gobierno está asumiendo todos los principios, o la mayor parte de los principios que manejan las grandes eléctricas, está siendo focalizada hacia las tecnologías renovables. Digo de que el gobierno está asumiendo, siempre lo pide, porque en aquellos temas en que pudiéramos separar, asumimos, dicen todos, que las renovables en alguna tecnología han podido cometer y son más caras en alguna tecnología, bueno, ya entramos con distinciones. Pero no han oído ustedes nunca al gobierno y no han oído a ningún presidente de ninguna eléctrica o portavoz que nos cite cuál es el verdadero problema o la burbuja mayor que tenemos hoy en el sistema, que son los ciclos combinados de gas. Tenemos 27.000 megavatios de ciclos. ¿Esto el gobierno no lo ve? ¿Esto las eléctricas no lo ven? Claro que lo ven. Y los ciclos combinados de gas no han sido, digamos, la respuesta dada por la iniciativa a un boletín oficial que les hace llamada. No, es libre iniciativa empresarial que no supo visualizar la planificación energética que teníamos, asumida por el gobierno, ratificada por el Parlamento, cumpliendo directiva europea que nos decía que había que penetrar renovables para reducir la dependencia energética. Pues bien, nosotros con una instalación en ciclos combinados, más de 27.000 megavatios, que no funcionan a un ritmo ni del 15%, digamos, nadie pone esto de manifiesto. Y los ciclos combinados no les retribuyen con ninguna ayuda, como a nosotros prima, no, les pagan el 40% de la inversión en unos años. Por favor, cuando aparezcan y veamos los temas en profundidad, resaltemos todos los problemas que tenemos y no nos cebemos con un sector que de un modo, yo diría que tendencioso, se nos quiere señalar solo poniendo de manifiesto algunos de nuestros costes y nunca los beneficios. Nosotros, a la hora de reivindicar al gobierno, en fin, estamos en la parte final de esta, como digo, de esta regulación que nos han traído, y aquí, pues, por detallaros algunos hechos, cuando nos quejamos como sector que nos vemos especialmente maltratados. Damos la cifra de que si con los cambios que ha habido al decreto 661 a hoy día, llegamos a los 3.400 millones que aportarían las renovables hoy de no haberse producido esos cambios, o por haberse producido esos cambios que nos han quitado a nosotros. Pero si hacemos un análisis de todas las medidas acumulativas que hemos sufrido, empezaríamos por cuando nos recortan horas de nuestro recurso, ya sea solar, ya sea eólico. Se nos ha establecido, aparte de la indexación al IPC que se quitó, el impuesto del 7%. Dice, pero lo pagan todos. No es así. El impuesto del 7% es un dígito aplicable a todos, pero la base no es la misma. Si utilizaran como base el mercado, estaríamos todos tratados por igual. Pero al sector renovable, que se le aplica sobre toda su facturación, se le aplica sobre aquellos fallos del mercado que su precio recoge. Si estamos haciendo políticas para cumplir directiva europea, medioambientales, de dependencia energética, etcétera, etcétera, y las renovables estamos soportando esas políticas, y para mayor penetración de renovables tenemos una ayuda, no tiene sentido que sobre esa ayuda también, digamos, nos apliquen ese 7%. Es un impuesto que técnicamente tiene muy poca defensa, así es que en esta etapa actual quizás no podamos demostrarlo, pero es un impuesto que devendrá en muchos casos en ser confiscatorio porque se aplica sobre ventas y no sobre beneficios. Esto el gobierno lo sabe, pero en principio, a pesar de las insistencias que hemos hecho, ni se ha corregido el trato discriminatorio hacia renovables en este punto, ni por otro lado lleva intención de quitar el impuesto. Dice que lo va a tener en cuenta a la hora de calcular estos famosos estándares que estamos a punto después de pasar a fase de alegaciones, de tener que soportar, pero nosotros, después de todos los cálculos que hace el gobierno, que habla, en fin, es capaz de enumerarnos todos los costes que tiene una tecnología, a nosotros no nos sale esa rentabilidad razonable. Esta premisa de la rentabilidad razonable ha sido una premisa inventada por el gobierno en los términos que se está utilizando. Porque rentabilidad razonable ya teníamos todos los proyectos de renovables según la legislación que teníamos, porque se aplicaba al estándar de proyecto desde
desde que se han empezado a desarrollar renovables, y andaba con esos entornos del 7, pero decía, si un proyecto estándar, pongamos por caso un eólico, con 2.200 horas, una inversión determinada, obtendrá como una rentabilidad razonable como mínimo del 7%, porque trataba de ser un aliciente para que se desarrollaran renovables. Ahora el espíritu es al revés. Ahora nos dicen, si usted es una empresa bien gestionada, si es una persona eficiente, llegará a conseguir hasta un 7%. Ahora digo, hombre, esto es cambiar las cartas de tema de un modo para nosotros escandaloso, pero en esas estamos. ¿De qué adolece este cambio regulatorio de la rentabilidad? Es que además no se está, digamos, promocionando o animando a ser más eficientes en buscar un recurso, más eficientes en la instalación de nuestras plantas o más eficiente en la operación y mantenimiento, es decir, lo que sería eficiencia empresarial. No, nos han cambiado esos puntos de eficiencia por retribuir la inversión y olvidándose mucho de la producción o no que podamos dar. Es decir, va contra todo tipo de eficiencia, de los proyectos. Nosotros, en fin, después de denunciar la comunión que vemos entre las grandes eléctricas o un gobierno que ha cedido claramente a los propósitos de las eléctricas con la estrategia para nosotros diseñada de reducir la aportación de renovables a costa de combustibles fósiles, sí queremos manifestar una esperanza de nosotros vamos a seguir hasta el último día alegando a esta orden ministerial que ahora nos sale con 1.500 supuestos aquí distintos de cómo retribuir la tecnología sin habernos explicado cómo ha llegado a ellos. No tenemos información suficiente para poder alegar en muchos casos porque no sabemos cómo se ha plasmado. Lo que sí tenemos claro como sector es que a nosotros en muchos de los casos no nos da esa rentabilidad razonable, y lo que sí digo que nuestros asociados se van a encontrar por hacer y sin entrar en ninguna tecnología en concreto como en 3 bloques. Los que no van a poder resistir, sean empresas o sean particulares, digamos, la reforma que nos van a aplicar, sería un bloque. Otro bloque, aquellos que se ven obligados a renegociar su situación financiera, porque, en fin, en este sector, una vez hecha la inversión, y el tema financiero son los únicos que no pueden actuar, pero se van a ver obligados, y fijaos en qué momento van a tener que hablar con la banca para obtener condiciones. Y un tercero, que sin acabar en la ruina o teniendo que ir a negociar, porque tengan una estructura financiera distinta, pues podrán resistir, pero con una cuenta de resultados mermada y que nada tiene que ver con su planteamiento empresarial que hicieron en su día. Yo quiero decir que nosotros vamos hasta el último día a alegar en aquellos puntos concretos que podamos influir para minimizar el daño, que en su mayor parte no lo lograremos, pero en tecnologías concretas y caso concreto esperamos poderlo hacer. Y algo, en fin, esta sería la vía administrativa que nos queda, lo otro ya será, si no conseguimos tal, la vía jurídica que vendrá a posteriori, pero yo ahora me centraría en la vía administrativa, que es la que tenemos, digamos, hacer llegar nuestros planteamientos hasta el último momento, y al gobierno, pues, en fin, recriminarle el que, no porque no se le haya dicho, pero no ha hecho un diagnóstico cierto de la situación, ha basado su reforma en improvisaciones y está ignorando a un sector como el de las energías renovables, que hemos sido creadores de riqueza y empleo para este país, somos una fuente que tiene futuro en desarrollo y tecnología, pero que si no cambia sus políticas y su visión, estableciendo políticas de más largo plazo y dando certeza, va, si no a acabar, a dejar fuertemente dañado a este sector. Yo como introducción casi me pararía aquí para que puedan intervenir los colegas y luego podamos tener un mayor debate. Muchas gracias. A continuación le doy la palabra a José Donoso y seguimos la comparecencia. Gracias. Gracias, José Miguel. Bueno, decir que desde nuestro sector lo que se percibe por parte del Gobierno, ya lo hemos dicho más de alguna vez, es que en principio la primera carencia que vemos en lo que estamos percibiendo es esa falta de visión global. No hay un proyecto energético. Hay una política orientada en un primer momento con una prioridad clara, que es, como decía José Miguel, recaudatoria, para reducir un problema, el del déficit. Una política a la cual después la realidad, que es cerca, le está haciendo cambiar e ir improvisando sobre la marcha.
pero que todo esto está adoleciendo de lo que debería haber sido un diseño sensato, haberse parado a reflexionar, haber tenido un diseño global de lo que debe ser nuestro sector energético y haber actuado en función de aquello. En lugar de esto, hemos visto una posición que podemos llamar ideologizada, ya que ante un problema que ninguno menosprecia, como es el problema del déficit, que ya acumula 32.000 millones de euros, ha dado una respuesta que solo va hacia una parte del problema. Hasta ahora, tenemos que hacer los cálculos para el año 2013, pero hasta el año 2012, y habrán disminuido seguramente, solo el 22% de ese déficit provenía del régimen especial. Sin embargo, la respuesta ha sido traducir siempre en que todo el problema del déficit provenía de ese régimen especial, que además se confundía intencionadamente y se llamaba siempre energía renovable. Se ha querido cargar sobre las energías renovables y sobre los consumidores el precio de ese ajuste. Pero claro, cuando te encuentras que la realidad es terca y te está desmintiendo con los hechos, como hemos visto palpablemente, tenemos el año pasado, ¿qué ha pasado? Que las energías renovables no solo no han generado déficit, sino que han contribuido a reducir déficit. Según el último informe de la CNMC, las energías renovables han contribuido a que ese déficit se reduzca en 656 millones de euros, que hubiera habido que añadir a los 4.025, si no me falla, 4.098 que se han generado. Pero esos 4.098 millones son un déficit político, no es un déficit que hayan producido las renovables. Es un déficit político porque el gobierno no ha asumido los compromisos que había adquirido. Y así ha pasado en el pasado. Un 41% del total de ese déficit proviene de estas decisiones políticas que no tienen nada que ver con el sector energético. También lo hemos visto cuando se os ha acusado de incrementar los costes, que era, con el magnífico estudio que hace APA y Deloitte todos los años, podemos ver que no solo no contribuimos a incrementar los costes, sino que contribuimos a reducirlos. Y el año pasado también ha quedado muy palpable eso con el famoso caso ya de las subastas, de cómo hemos tenido que pagar los consumidores energéticos casi 1.300 millones de euros más para nada. Todo esto, toda esta radiografía, a la cual de nuestro sector hemos querido ser dialogantes, que es lo que ha faltado por parte del gobierno, y hemos ofrecido propuestas y alternativas para contribuir a pasar este momento, pero sin necesidad de llevar a la quiebra a una serie de personas que habían creído en la seguridad jurídica de nuestro país. Todo esto no se nos ha dado esta posibilidad de diálogo, se ha despreciado todas nuestras propuestas y en lugar de ello nos hemos encontrado con un régimen que primero prima la ineficiencia, que rompe la seguridad jurídica. Y cuidado, que esto puede parecer, esto es pan para hoy, hambre para mañana, puede parecer que quien rompe la seguridad jurídica ahorra algo al sistema. Es mentira, porque mañana, cuando queramos volver a tener, necesitemos volver a invertir en infraestructuras en nuestro país, ya no solo en infraestructuras energéticas, los inversores nacionales e internacionales se habrán aprendido el cuento y habrán visto que España no es un país fiable y aplicarán una prima de riesgo muy superior a lo que hubieran aplicado en condiciones normales. Este tipo de alegrías, de comportamientos más cercano a algunos países fuera del área OCDE que todos conocemos, al final se terminan pagando, y muy caro. El segundo y gran problema de esta regulación es que parte de un concepto muy equivocado, parte del concepto de intentar reconstruir el pasado. No dice las cosas como fueron, sino cómo el regulador piensa ahora que deberían haber sido. Parte de un preconcepto, como si el mercado no fuera. Las personas que más dicen que creen en el mercado parten del preconcepto de que no creen en el mercado. Piensan que el inversor en su momento pagó más por una central, por capricho o algo así. Realmente el coste de inversión fue el que de mercado, en aquel momento cuando cada uno invirtió. No es que ahora decimos, no, vamos a hacer unos costes estándares. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A un sistema arbitrario. Un sistema arbitrario en que cada uno es
más perjudicado o menos perjudicado según su coste de inversión esté más cercano o más lejano a este coste de inversión estándar que se ha inventado absolutamente el gobierno, que no sabemos de dónde sale, porque en todos estos 1500 páginas que nos ha tocado de regulación, algo nunca visto en la historia de regulación universal, tendríamos que retrotraer a los planes quinquenales estalinistas para ver algo parecido a este grado de precisión, de cambio de la realidad por una realidad inventada, es absolutamente arbitrario. Y te deja en una posición de indefensión. No sabes de dónde sale, no coincide con tu realidad y además no puedes aducir que tu realidad no es esa, porque quizá no es el de una empresa eficiente y bien gestionada, y yo defino quién es esa empresa. Esto nos lleva a una situación en que a nuestro sector le supone una pérdida de ingresos en comparación con lo que decía la regulación original de 900 millones de euros al año, sobre una facturación total de 2.561. Si comparamos con todos los recortes que se han producido, lo que deberíamos haber recibido este año 2014 y lo que vamos a recibir, nos supone una pérdida de ingresos entre 550 y 600 millones de euros. Un recorte muy importante, pero muy importante también cuando tenemos en cuenta que además esta reducción no es homogénea. Como es discrecional, se hace de una forma absolutamente heterogénea y con una supuesta previsibilidad muy agresiva en que oscila desde descuentos a plantas que van a perder un 20% de sus ingresos a otras que van a llegar hasta un 50 o un 52% de sus ingresos. Cantidades que nosotros consideramos claramente expropiatorias. Expropiatorias, pero además sin ningún tipo de indemnización. Al revés, se pierde el capital aportado para la realización de la planta. El gobierno no tiene en cuenta que nuestro sector, esas economías de escala, no es un sector con unas economías de escala decrecientes, sino que en función de la potencia instalada es un sector en U, porque a partir de un determinado momento tienes que asumir una serie de infraestructuras eléctricas, de subestaciones, de líneas, que te hacen incrementar el coste por encima de lo que tú puedas estar reduciendo con las economías de escala de lo que es el propio en sí el panel. ¿Esto es error o es intencionalidad? Si es error, al gobierno le hemos dado toda la información y ahora lo haremos otra vez en las alegaciones para que corrija ese error y esa agresividad en la progresividad no lleve a estas plantas a una situación límite. Si no lo hace así, lo que estaremos viendo es que claramente hay una intencionalidad por parte del gobierno de que quiebren todas aquellas plantas con más de 2 megavatios. Plantas que, como digo, ya no les sirve. Todo el sector, realmente con estos recortes tan importantes, todo el sector va a tener en la práctica que ir a la refinanciación de su deuda. El problema de estas plantas, con descuentos que van desde el 35, el 36, 38 hasta el 52, es que no es posible refinanciar, porque incluso perdiendo todo el capital aportado en su día, necesitarías una quita de la deuda del entorno del 30 al 40% para que pudiera ser factible refinanciación. Entonces, o se traslada el problema al banco, y asume el banco esta quita, o esas plantas están abocadas a su cierre y a su entrega de las llaves. Y esto no es menor, porque afecta como mínimo no es un problema menor, afecta como mínimo a 1/3 del total del parque fotovoltaico, como mínimo, porque luego hay otro elemento muy agresivo en la regulación, que es la acumulación de plantas. Hay que añadir a las plantas que de por sí tienen esta potencia, que el gobierno dice, en el artículo 14 del Real Decreto, que todas aquellas que conecten a un punto de red de distribución o transporte, o dispongan de una línea o transformador de evacuación común, o que se encuentren en una misma referencia catastral, considerada esta por sus 4 primeros dígitos, o a menos de 500 metros, se consideran como una planta única. Y pasan al tipo de descuento mayor. Es como si a ustedes les dicen en su bloque de viviendas que todos los que vivan en su bloque se van a sumar sus rentas y se va a aplicar el tipo progresivo de la renta de la suma del total, independientemente si usted tiene una renta baja o tiene un vecino que es millonario. Eso es lo que hace esta regulación.
que no podemos ver, una vez más, que si no se corrige esto, lo que hay es una voluntad clara de llevar al cierre a estas plantas. No quiero extenderme más, salvo remarcar también este efecto que ya se decía de la eficiencia, que se perjudica más a quien ha sido más eficiente, a quien ha tenido el interés en hacer su planta más productiva. En lugar de eso, el que sale más beneficiado es el menos eficiente. Y decir solo que, antes me decía, al entrar aquí, un compañero vuestro, que bueno, ya venimos a llorar otra vez. No es que vengamos a llorar, venimos a poner en evidencia, una vez más, una regulación que o no se ha hecho conociendo la realidad del sector, o lo que se hace es llevando a un sector poco a poco a su decline, ya está, pero hacia su extinción. Se quiere, parece que la visión que hay aquí es que se quiere volver a un sistema del pasado que nunca volverá. Estamos como en esto de paraíso perdido. Parece que hay una visión que se quiere volver a un mix energético de los años 60, de los años 70, del siglo pasado, de una hipotética mundo de combustibles fósiles baratos y nucleares abundantes y baratas que no existe, que probablemente no ha existido nunca y seguramente nunca volverá a existir. Ahora, Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de Ampier, va a continuar. Muchas gracias. Yo simplemente quería complementar algún dato de los que ya se han dado esta mañana, en el sentido de que detrás de todos estos recortes que plantea el actual gobierno del Partido Popular, parece que se le ha olvidado que hay familias, ciudadanos honestos, gente normal que depositó todos sus ahorros ante un llamamiento que el propio Estado les hizo a través del boletín oficial. Ese llamamiento no fue solo a través de un boletín oficial, se articuló por parte del Ministerio con todo un despliegue publicitario en su día para que miles de ciudadanos, pymes, autónomos y empresas invirtieran en fotovoltaica. Mirad, esta mañana os he traído esa publicidad que en el año 2006 se repartía masivamente desde el IDAE, salía desde el propio Ministerio, llamando a la ciudadanía a que invirtiera en energía fotovoltaica. Es un dossier, un panfleto, que consta de 47 folios. En él se desglosa de manera pormenorizada cómo hay que invertir, cómo es el beneficio, cuál va a ser la rentabilidad, cómo tienen que hacer el negocio. Además se desglosa de una manera muy sencilla para gente no profesional del sector eléctrico. Este panfleto del IDAE es la base de la estafa mayor que nuestro país ha cometido contra la ciudadanía. En ninguna línea, en ni un solo párrafo, en ninguna fotografía, en ningún cuadro de los que aparecen, avisa a los inversores, avisa a las 55.000 familias que creyeron en esta publicidad, en que en un hito posterior, en que en un momento posterior, el Estado español podía cambiarles las reglas del juego, en que el Estado español, construidas las instalaciones renovables, podía derogar la normativa, publicar nuevas reglas, articular 1.500 folios, sacarse de la manga 580 tipos de producciones fotovoltaicas, agrupar instalaciones, poner, quitar, jugar con ellos como está haciendo el actual gobierno del Partido Popular. Ni una sola línea de esta publicidad del Ministerio. Tampoco lo hacía el boletín oficial. Este juego al que ahora pretenden obligarnos, porque no os equivoquéis, esto no significa que nos hayan cambiado las reglas y nos dejen una puerta de salida. Esto es, ustedes van a soportar, quieran o no quieran, una modificación normativa, sin ningún tipo de salida, atrapados y arruinados a lo que el Estado ahora les imponga. El boletín oficial no decía en ni un solo párrafo
Les avisamos de que puede existir mínimamente un riesgo regulatorio en virtud del cual podrán ser modificadas estas condiciones. Ahora nos viene el Tribunal Supremo a decir que estos 55.000 familias, estas más de 300.000 personas que calculamos que están atrapadas con la fotovoltaica, tenían que haber conocido que tenían o que existía un riesgo regulatorio y que tenían el deber de soportarlo. Esto nos parece un auténtico insulto. Es tal la rabia contenida de estas familias que represento que no vamos a permitir que se nos atropelle de esta manera. Le anunciamos al Gobierno que vamos a proceder a movilizaciones sociales. Por supuesto debe saber el Gobierno que vamos a llevar hasta las últimas consecuencias jurídicas todas las acciones que estén en nuestra mano. Acudiremos a todos los tribunales competentes del Estado español y del Estado europeo. Os he traído también como complemento, que quiero dar lectura esta mañana, el programa electoral del Partido Popular, cuando era oposición. Dice en su artículo 675 que se comprometen con los ciudadanos, con los que les votemos, que nos van a garantizar una legislación que vele en todo momento por la seguridad jurídica en materia de energías renovables. Muchos de nosotros confiamos en la seriedad del Partido Popular. Ahora hemos visto cuál es el nivel de seriedad del Partido Popular. Ninguno. Nos han engañado, nos han humillado, pero que sepan que esto no les va a salir gratis. Paso la palabra al compañero Luis Crespo, presidente de Protermosur. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia. La verdad es que me gustaría, tal vez en algún momento, tal vez en el debate, hacer algún tipo, digamos, de alusión a la situación en la que nos encontramos en cuanto a la falta de horizonte de política energética del Gobierno y de esa aparente dicotomía entre o pierden las eléctricas o pierden las renovables. Está muy claro que a pesar de estas grandes alacas que están teniendo las eléctricas ahora, porque les han destapado un negocio encubierto que era el tema de las subastas, y en el que yo creo que las evaluaciones más realistas hablan de que hemos estado pagando a los ciudadanos 1.800 millones, que no se lo llevaban los brokers que iban a las subastas, ¿no? Que se lo llevaban los que tenían posiciones netas de generación y comercialización. Después, pues mirar cómo están, digamos, de alterados para una cosa que les toca. Como José Miguel Villarija ha mencionado, y Miguel Ángel y José, en cuanto a las medidas que contra las renovables hemos venido soportando en los últimos tiempos, la verdad es que está muy claro dónde está el desbalance. Si uno mira simplemente la orden de peajes del 2014, verá que las renovables sufren un recorte que luego, a la vista de la legislación, es mucho superior incluso al que estaba puesto en los papeles, y en cambio otras actividades como transporte y distribución ya no lo sufren. Es curioso también ver cómo las eléctricas presumían en junta de accionistas no hace mucho tiempo del gran negocio que suponía, del gran EBITDA que suponía para ellos el mercado de la distribución, y eso aplicado a 10 años tiene un montón que ver con todo el déficit tarifario acumulado. Ahora evidentemente pues tratan de alguna forma de presentar resultados de formas que defiendan los intereses que están en estos momentos tratando de poner encima de la mesa. Aparte de esta reflexión general, yo sí quería pues aportar los datos de la termosolar, qué es lo que ha pasado con una tecnología de la cual España debería estar orgullosa, de la cual, pensando que en un futuro libre de emisiones pues va a haber que cerrar centrales de carbón supercontaminantes, ciclos combinados que no tienen mucha vida por delante y que incluso están sobrando, a una nuclear que seguramente no sabemos cuál será de alguna forma su futuro, pero que por circunstancias tan cercanas a ellas es probable que tuvieran de alguna forma que pensar en algún decommissioning anticipado. Pues hay energías que tengan capacidad de poder hacer gestionable y no depender de futuras importaciones de combustibles es importante. Yo quiero presumir en estos momentos de que todavía, dada la inercia que llevábamos hasta hace poco tiempo, en los últimos concursos internacionales en Kuwait, en Chile o en Sudáfrica,
el 100% de los concursos adjudicados han ido para empresas españolas. Eso es algo que a nivel de visión política, tanto de uso en el territorio de energías renovables como sobre todo de proyección exterior, debería ser tenido muy en cuenta, y sin embargo con este ahogamiento que están haciendo a todas las energías renovables nos están llevando a una situación muy delicada de la que no sabemos cómo vamos a poder salir, y sobre todo en la que la industria española va a salir muy dañada, una industria que realmente quizá era la única alternativa que España tenía para poder sacar pecho a nivel internacional con la marca España y con negocio en el exterior. La termosolar hasta ahora ha sufrido una reducción de ingresos en los últimos 18 meses o 20 meses, desde la ley 1512, de aproximadamente un 33% de sus ingresos, lo cual implica no una tercera parte, digamos, de reducción en lo que es la rentabilidad. La rentabilidad estamos suponiendo que, según estaba prometido por la ley del sector eléctrico, las energías renovables iban a poder funcionar a partir de ahora con rentabilidad razonable, que se había estipulado en aproximadamente ese 7,5 como consecuencia de la suma de los intereses de los bonos más 300 puntos básicos. Bueno, pues yo os puedo decir en estos momentos que ninguna de las plantas termosolares en España, tal vez alguna excepción que prefiero no comentar, no llegan a esa rentabilidad razonable, es decir, que estamos esperando una cierta reposición de ese tremendo daño causado de reducir un 33% de ingresos, unos 700 millones de euros hasta este momento, y sin embargo hemos visto cómo cuando aplicamos los hipotéticos costes de inversión y costes de operación y mantenimiento de una hipotética planta eficiente y bien gestionada, pues tenemos rentabilidades del orden de la mitad de ese 7% que están de alguna forma, 7,5% que están diciendo que van a dar. Entonces no es verdad, los números que nos están poniendo encima de la mesa son números con los cuales no hubiera podido construirse ningún proyecto termosolar en España. Entonces estamos hablando de algo relativamente de una situación completamente, de una realidad inventada, como decía José Donoso antes, en el sentido de que podemos mostrar con toda transparencia cómo se calcula el TIR de un proyecto para decir que con esos costes, que los costes que la gente ha realmente invertido están muy separado de ese 7,5% que nos quieren dar. La verdad es que es básicamente nuestra crítica fundamental. Además, incluso también hay una cierta heterogeneidad en esta última legislación. Seguramente yo no creo que sea intencionado, sino simplemente con esa avalancha, con esos 1000 y pico tipologías, pues es probable que realmente la gente que hace los números en el Ministerio no haya podido evaluar exactamente bien el impacto discriminatorio que tiene internamente dentro de su sector de unas centrales frente a otras. En ese sentido, son alegaciones que estamos de alguna forma tratando de poner sobre la mesa, que esperamos puedan corregirse, pero que realmente, ya digo, que a todas las energías, a todas las centrales termosolares las pone por debajo esta legislación del 7,5% prometido, y encima con agravios comparativos internos dentro de ellas, ¿no? En el sector nuestro, una gran parte de las inversiones de los accionistas han ya provisionado todas sus inversiones. Como sabéis, ha habido también a nivel internacional, es un sector bastante activo porque tiene incorporaciones importantes de fuera de España, y ya pues Francia, Reino Unido, Emiratos Árabes, Alemania han puesto encima de la mesa, incluso también empresas españolas han puesto encima de la mesa arbitrajes internacionales. Seguramente los americanos están al caer y los japoneses, con lo cual realmente va a ser un sector, un tema delicado, en el cual bueno, pues el impacto en la imagen y sobre todo ese ahorro que ahora se pone encima de la mesa, pero que a lo mejor a partir de un arbitraje decida tenemos que devolverlo con intereses, pues seguramente no sabemos hasta qué punto realmente estas medidas de recorte importante y sobre todo, como digo, de no llegar al 7,5% prometido, pues va de alguna forma a poner en situación delicada al gobierno frente a las reclamaciones que puedan venir del exterior. Suponemos que en el futuro, una vez que el exterior tome decisiones, yo creo que el Tribunal Supremo de España también tendrá que ser sensible a esa diferencia de tratamiento por la cual hasta ahora han emitido cierta jurisprudencia, en el sentido de que siempre que se mantenga la rentabilidad razonable, aquí es como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues ahora tenemos que decir que, como números encima de la mesa, la rentabilidad razonable frente a lo invertido en el sector termosolar, y por lo que estamos escuchando aquí en prácticamente todos los sectores, nada de nada. Es una mera puesta en escena de una realidad que no corresponde a la realidad, y por la cual realmente nuestras empresas van a, de alguna forma, tener que sufrir bastante, y ese importante mercado exterior que veíamos como una salida para nuestra actividad,
pues lo vamos a ver desgraciadamente cada día más difícil de abordar, porque no va a haber recursos de caja en España suficientes como para poder posicionarse fuera. Ganar un proyecto en el exterior cuesta años y cuesta mucho dinero poder posicionarse, con lo cual yo creo que están matando sin visión futura la gallina de los huevos de oro que podíamos de alguna forma suponer para la economía española las energías renovables como los informes macroeconómicos hasta ahora demostrado. Yo me voy a parar aquí y voy a pasar la palabra a Biomasa, o bien, totalmente a Biomasa. Pues entonces, Manuel García, de APA, Biomasa. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. A mí, bueno, me gustaría, yo creo que los temas generales, pues los compañeros los han explicado muy claramente y me gustaría incidir un poco más en temas específicos de la biomasa y cómo afecta toda esta reforma a nuestra tecnología y las medidas que el sector a raíz de esto pues puede tomar, ¿no? En el caso de la biomasa es muy importante considerar que a diferencia del resto de tecnologías nosotros tenemos un combustible consumible. Este factor que nunca se ha tenido en cuenta cuando el gobierno regulaba, aquí se ha regulado pensando en un bloque, en renovables, y no se ha tenido en cuenta la heterogeneidad de cada tecnología, ¿no? Pues es este factor el que hace especialmente grave las medidas que está tomando el gobierno ahora y, como decía antes compañero Miguel Ángel, que afecte también no solo a empresas y promotores, sino también a ciudadanos, autónomos, pymes que han plantado y han puesto su biomasa a disposición de estos promotores que tenían una normativa donde se les marcaba una serie de parámetros y que ahora, como os comentaré después, pues tienen que incumplir unos contratos de suministro que tenían fijados a más de 15 años y que va a provocar una avalancha total de demandas por parte de agricultores, forestales y familias contra los promotores que después repercutirán en la administración. En el caso de la biomasa, por entrar en números concretos, como todos sabéis, era una tecnología que no había cumplido sus objetivos en el plan anterior, no se había desarrollado. Esto era porque no teníamos los mecanismos de apoyo suficientes. No obstante, sin tener esos mecanismos suficientes, el recorte que tenemos es aproximadamente de un 39%. Hemos recibido en el 2013 sobre 425 millones y se nos va a hacer un recorte, se propone un recorte de 171 millones, un 39% de los ingresos. Esto repercute principalmente en lo que afecta al combustible. Como os decía anteriormente, para poder producir energía la biomasa necesita un combustible. Nosotros tenemos que prever esas necesidades y comprar esa biomasa en el mercado. Para eso alguien tiene que poner, pues por decirlo de alguna forma, una plantación para que después se pueda obtener esa biomasa. Y como el IDAI también ha promocionado el caso de nuestra tecnología, hemos hecho contratos a 15 años porque si no era imposible financiar un proyecto de este tipo. Hemos hecho unos contratos con unos precios, estableciendo además un IPC que se ha eliminado, eso ya era uno de los problemas que teníamos, por los cuales hemos tenido muchos problemas con los productores, pero ahora encima se nos baja sobre todo la retribución que nos considera al combustible, pero además, como decía Miguel Ángel, en este caso el IDAI también, lo nuestro es más grave, es que tiene un informe publicado en su web con los costes de esos combustibles y esos costes que él ha estimado para que la biomasa tenga una rentabilidad razonable en el PER. Bueno, pues con esos costes el IDAI ha hecho un estudio de coste de combustible que no se corresponde a nada con la realidad. O sea, estamos hablando de un 30% el coste inferior a lo que dice el estudio del IDAI. O sea, no lo dice el sector, lo dice el estudio del IDAI que está publicado en la web. O sea, es un tema muy grave. Por eso creemos dentro del sector, y además así nos han amenazado los agricultores y los forestales, que en este caso, pues bueno, tomarán sus medidas contra el gobierno, pero inicialmente las van a tomar contra los promotores y después los promotores las tomaremos contra el gobierno. Se está fallando en los contratos, los promotores, la única forma que tienen de poder sobrevivir y no cerrar a día de hoy es renegociar esos contratos con los productores, evidentemente también con las entidades financieras, pero bueno, en este caso, como en la biomasa el tema combustible es principal, hay que renegociar. Aquí no solo estamos hablando de renegociar y de avalancha de ondas, estamos hablando de puestos de empleo. En biomasa hace un año, 2 años aspirábamos a ser un poco el motor a nivel rural, de desarrollo rural y de generación de empleo. La administración así lo aceptaba también. Pues bueno, todas estas medidas que se están tomando parece que no van por el camino de que la biomasa sea ese motor. Es más, van por el camino
de que agricultores forestales y trabajadores que estaban en ese medio, que tenían un contrato con los productores para vender esa biomasa a un precio por el cual habían hecho unas inversiones en el campo, pues lo que hagan es judicializar todo esto y dar más trabajo a los abogados, que en los últimos años son los únicos que en este país están teniendo una actividad importante y lucrativa. Por otro lado, hay una serie de medidas que nos afecta de forma especial al no tener en consideración, como os decía antes, el tema de la biomasa. Una de ellas es el tema de la fijación, de no fijar un límite inferior en el pool. En el caso de la biomasa, nosotros tenemos un combustible y nos dicen, pues bueno, que vendamos al pool, vamos, al mercado horario, ¿no? Nosotros tenemos un coste de combustible que supera en creces incluso la media de ese mercado horario, ¿no? O sea que en este caso, como haremos en las alegaciones, estamos reclamando que se fije un suelo que podría ser el que se indica en esa orden de tarifas, para que podamos predecir qué precio vamos a tener y de esa forma comprar el combustible. Por otro lado, también, como decían mis compañeros, no concuerda para nada el tema de la limitación horaria. En el caso de la biomasa se limitan las horas. Esto no concuerda para nada con una instalación eficiente y bien gestionada. O sea, hemos hecho inversiones para tener unas plantas con 8.000 horas, 8.300 horas y nos limitan a 6.300 horas. Esto pues, casi invita a que al que le salgan los números con la RI, que monte una instalación, que cobre la retribución a la inversión, y como necesito un combustible, pues bueno, pues no hago nada, ¿no? Hay un límite inferior que tendrás que cumplir, que también es absurdo, y además en periodos diferentes, que en el caso de la biomasa no tiene ningún sentido, porque hay un combustible, como os decía antes. Pero bueno, como decían mis compañeros antes, lo de que se fije una instalación eficiente y bien gestionada, si es absurdo en el resto de tecnologías, en determinados parámetros, en el caso de la biomasa, con la limitación de las horas, es absurdo totalmente, ¿no? Por otro lado, hay otra serie de medidas que, bueno, que solamente os voy a nombrar, no voy a entrar a detallar porque tendríamos que estar aquí muchísimo tiempo, que tampoco se ha tenido en consideración el escalado de potencia en el caso de la biomasa. Como decía antes también mis compañeros, diríamos que la economía de escala en este caso no se ha tenido en cuenta. No es lo mismo la retribución a la inversión para una planta de 2 megavatios que para una planta de 50 megavatios. Hay plantas de 2 megavatios instaladas, de 3 megavatios instaladas, que se le ha marcado un RI en función a una media de lo que hay en mercado. La media, como yo siempre bien digo, si tú tienes 2 y yo tengo 0, la media es 1, pero yo tengo 0. En este caso pasa un poco eso, ¿no? Hay pequeñas plantas que a día de hoy, si no se hace un escalado, una diferenciación en la biomasa, tendrán que cerrar. Y bueno, esto es un poco así. Luego, si queréis, en el turno de preguntas que profundicemos en algún tema, pues podríamos hacerlo, ¿no? En el caso del biogás, pues el problema es el mismo que el de la biomasa. Existe un combustible que no se ha tenido en consideración. En el caso de los residuos, RSU igual. Esperamos un problema social muy importante con el caso de los residuos y con tanto el residuo agrícola como el residuo urbano. Los productores, diríamos, de biogás, y tanto con residuo agrícola como residuo urbano, que a día de hoy están haciendo una gestión, diríamos, de tratamiento de unos residuos que están en mercado, se ven abocados a subir sus cánones, en este caso recogida de residuos o de recogida de residuo urbano o de residuo agrícola, lo cual creemos que va a provocar una revolución social, porque si a día de hoy ya hay ayuntamientos que no pueden aceptar una subida de ese canon con las ayudas que tenían estas instalaciones, con la retribución a la venta de su energía, si se elimina totalmente esa retribución por no considerar que existe un combustible, ese canon tendrá que subir del orden de un 20 o un 30%, y creemos que va a ser totalmente inasumible. Por eso, un poco por ya dejar los puntos claros, esperamos una fuerte avalancha por parte de agricultores, forestales, gente del campo, familias, autónomos, pymes, que están viendo cómo los productores incumplen los contratos
porque los costes de biomasa que se reflejan no son ni siquiera los que el IDA indica en su estudio, y por otro lado una revolución social en lo que se refiere a ayuntamientos y a ganaderos u otra serie de colectivos que tienen unos residuos que a día de hoy estaban valorizando por esa parte y que ahora tendrán que poner unos cánones que no pueden asumir ni los ayuntamientos ni esa gente que produce esos residuos. Y esto es un poco la reflexión de nuestra tecnología. Gracias. Paso ahora la palabra a mi compañero Santiago Gómez de APA Eólica. Algunas reflexiones sobre la tecnología eólica. Cuando hablamos de estas medidas y oímos lo que aquí se está comentando, parece que estamos hablando de lo que se llamaban energías alternativas o al final residuales de lo que es el mercado eléctrico español. Y esto ya no es así. O sea, el año pasado los 2.900 megavatios eólicos produjeron más de 54 teravatios hora de generación y fueron la principal fuente de suministro eléctrico en España, con una cuota de mercado del 21%. Y en el mes de enero esta cuota ha sido del orden del 30%. Quiere decir que no estamos hablando de pequeñas energías o energías alternativas, sino que en el caso eólico estamos hablando de la principal fuente de generación de energía en el país. Ya hemos comentado en numerosas ocasiones que el desarrollo de la energía eólica en España es modélico, con un crecimiento ordenado, sin altibajos en este crecimiento, que se cree una industria española, un tejido industrial asociado a este crecimiento, con desarrollo de tecnología propia, tecnología que este desarrollo tecnológico ha dado lugar a una creación de empleo cualificado, y que a pesar de todas los varapalos que estamos sufriendo en España, las empresas españolas, igual que se ha comentado anteriormente, en el ámbito internacional siguen siendo empresas de referencia en el desarrollo eólico en muchísimos países en los que estamos presentes. También somos modélicos y somos una referencia a nivel mundial en la integración de red. En estos días que hemos oído cuando vienen las ciclogénesis explosivas y la alta producción eólica, ha habido cobertura de la demanda con energía eólica por encima del 64% y el sistema ha funcionado perfectamente y es una tecnología perfectamente integrada en el sistema. Pues bien, las primas eólicas en los últimos años, que han sido en torno a los 2.000 millones en la retribución, que se llamaban primas eólicas, que es la retribución que se obtenía de la CNE a las instalaciones eólicas, siempre ha sido un valor muy inferior al ahorro que esta tecnología producía por reducción del precio del mercado. La reducción del precio del mercado, que está estimada para el año pasado por la energía eólica en torno a 16 euros megavatio hora, 16 euros de megavatio hora que afectan a la totalidad del sector eléctrico, a los 250 teravatios del sector eléctrico, se ha producido con la producción de energía eólica. Estas retribuciones, que para el caso eólico el año pasado fue especialmente eólico y de precios bajos, y la retribución eólica fue la retribución regulada eólica fue 2.400 millones, con la implantación de los parámetros que resultan del borrador de orden de tarifas que está en tramitación, nos quedaríamos en 1.200 millones. Quiere decir 1.200 millones menos de retribución que lo que tuvimos el año pasado. Haciendo este análisis para un año medio, teniendo en cuenta que el año pasado fue especialmente eólico y de precios más bajos, en torno a 1.000 millones de reducción de la retribución regulada como consecuencia de la aplicación de la orden de tarifas, de la orden de parámetros que está en tramitación.
lo cual ya es un impacto, como pueden suponer todos ustedes, brutal para el sector. Esto se añade a los impactos anteriores a esta última medida, a la tasa del 7%, a reducciones que había en complementos de reactiva que ya nos fueron aplicando con anterioridad, al cambio de criterio del IPC, de actualización de los parámetros regulados. Pues bueno, un impacto brutal. Y todo esto es consecuencia de una metodología que se ha establecido que consideramos absolutamente equivocada. Una metodología que perjudica especialmente a tecnologías con más historia, como pueden ser la tecnología eólica o la tecnología mini-hidráulica, porque son instalaciones que puede que en un gran porcentaje tienen más de 10-15 años, y que porque sí se considera que se establece una rentabilidad razonable, que es la que se considera razonable hoy, que se ha establecido hoy 7,4% como rentabilidad razonable para antes de impuestos para una instalación, pero es que hace 15 años el precio del dinero no era el precio del dinero que es hoy, y hace 15 años la tecnología eólica no es la tecnología que hay hoy. O sea, los riesgos tecnológicos que había hace 15 años para hacer una inversión en energía eólica no son los que existen hoy. El conocimiento de las máquinas, el conocimiento del recurso eólico era absolutamente diferente. Entonces, no cabe pensar que nadie hace 15 años quisiera invertir en tecnología eólica a estos niveles de rentabilidad. Aparte del desacuerdo con la metodología, y especialmente para la tecnología eólica, al que, por cierto, han debido dedicar poco tiempo, porque se hablan de 1000 y pico tipos de instalaciones en el total de la orden ministerial. Para la eólica han establecido una por año y parece que no le han dedicado mucho tiempo a analizar cuáles son las posibles variantes que hay en una inversión eólica. Por poner un ejemplo, no es lo mismo construir un parque eólico en Castilla-La Mancha en un emplazamiento llano y al lado de una subestación que ir a una montaña de Galicia donde, aunque haga más viento, hay que subir los aerogeneradores a lo alto de la montaña. O sea, los costes no son los mismos, los recursos no son los mismos, no es lo mismo el coste de un parque eólico de 50 megavatios que un parque de 8 o 10 megavatios. Ahí parece que no han parado a analizar con detalle todas estas variantes que, aunque creo que con poco éxito, sí que han hecho en alguna otra tecnología. Los valores que consideran de inversión, de costes de inversión y costes de operación no cuadran con los valores que tenemos, no cuadran los valores de inversión ni en los valores ni en la senda de evolución de esos valores con el tiempo. Nos están descontando en el cálculo metodológico una serie de costes a los que nosotros no los hacemos por gusto. O sea, cuando se han hecho inversiones eólicas en base a concursos autonómicos que exigían planes industriales, o se han hecho se nos han impuesto cánones autonómicos, cánones ambientales y cánones de todo tipo. Ahora resulta que eso se nos descuenta porque el Ministerio ha considerado que eso no es de una empresa eficiente, o como no tiene ámbito nacional no lo considera, pero es que el promotor eólico no cometió esos gastos por gusto. O sea, el promotor eólico tenía que cometer esos gastos porque quería hacer su inversión y tenía que hacerlo, y si no lo hacía. Entonces, parece que no tiene mucho sentido que esto se evalúe ahora de otra manera. En cualquier caso, las rentabilidades a nosotros tampoco nos salen. O sea, con los valores de OPEX y de CAPEX que está considerando el Ministerio y los parámetros retributivos que le salen, a nosotros en nuestras inversiones no nos sale la retribución que el Ministerio está considerando como razonable. Y finalmente, pues esto, y lo estamos viendo en los últimos meses, pues va a cambiar radicalmente el modo de operación del parque eólico español. El parque eólico español
que hasta ahora pues, vendía su energía y participaba en los mercados y era y siendo la principal fuente de generación del país, pues lo hacía de una forma ordenada. Pues ahora, una vez que nos retribuyen por la inversión en vez de por la producción y estamos expuestos a un mercado mayorista volátil y en el que otros agentes tienen más capacidad de controlar, pues con el efecto depresor que tiene la producción eólica, pues estamos abocados a muchos periodos, como estamos viendo en las últimas semanas, de precios muy bajos y de precios cero cuando la producción eólica salta. Esto puede dar lugar a que algún productor eólico se plantee si tiene que producir o no tiene que producir y a maximizar su producción, y puede dar lugar al vertido, lo que se llama técnicamente el vertido de energía eólica, a que energía eólica se pare y no se produzca, porque simplemente producir más le producirá más pérdidas al generador, porque el generador, aunque menos que en otras tecnologías, tiene costes variables de generación, empezando por el peaje a la generación, que también se nos impuso hace 2 o 3 años. Esto le va a crear complicaciones al operador del sistema en un futuro con seguridad, pues porque siendo una producción masiva de energía eólica sujeta a este funcionamiento con estrategias por parte de los agentes, le va a producir seguro mayores dificultades en la operación de este sistema. Operación del sistema que ya está siendo suficientemente cara, con unos costes y unos servicios complementarios que, como se llaman así, no se llaman subsidios ni subvenciones, pero que a día de hoy en España hay prácticamente 2.000 millones el año pasado en costes de disponibilidades y servicios complementarios que se reparten entre pocos y a los que nadie ha entrado a analizar y a ver si eso puede ser optimizado. Y esto, nosotros consideramos que cuando se pide eficiencia en la generación, eficiencia a todas las tecnologías, no sé por qué no se pide eficiencia a la operación del sistema y eficiencia a los agentes que dan estos servicios. Más bien parece que esto es unos mercados particulares que hacen entre pocos y que ellos se reparten, y bueno, pues que todos pagamos, pero como se llama servicio, pues nadie cuestiona si está bien o está mal hecho. Ahora parece que si la operación del sistema se va a complicar, pues esto seguro que seguirá creciendo. Alguno de estos servicios en los últimos años doblan su coste de un año a otro sin que nadie, absolutamente nadie, se lleve las manos a cabeza por esto. Y esto era básicamente lo que quería. Pues después de esta exposición ya por temas concretos de tecnología, vosotros estamos abiertos a que nos hagáis preguntas. Pues Buenos días, soy Bernardo de Economista. Le quería preguntar a Manuel, ha influido mucho en cómo afectar a los ayuntamientos, me imagino que se refiere a la gestión de ¿Cómo afecta, perdón? a los ayuntamientos. Sí. A ver si puedo explicar un poco cómo les va a afectar, y luego me gustaría saber el tema de, ha hablado de que el coste medio pues, corresponde con el coste, yo con el IGAE, que me diga la cantidad de cuál es el coste medio, cuál es la que refleja el IGAE, por último, a cuántos estándares la costa está teniendo. Bueno, los ayuntamientos, aquí hay 3 partes, lo que te decía de agricultor y el forestal, que ha puesto allí su biomasa en base a unos contratos que tenía con unos promotores, y esos promotores han puesto un precio con un IPC anual, porque se lo tenían reconocido, y en base a una normativa que tenían. O sea, han hecho unos contratos a 15 años que el banco exigía para poder hacer el Project Finance y ha garantizado a ese promotor, a ese productor eso. Entonces, aquí lo que está pasando es que el productor, que no tiene ni idea de la normativa y que además le da igual, dice, oye, me tienes que respetar el contrato, si no me lo respetas, pues allí debajo pone Juzgado de La Coruña, de Madrid, de Santiago, arbitraje o lo que corresponda. Claro, el promotor luego todo eso lo que hará es repercutirlo sobre la administración, porque al final el promotor no puede mantener esa retribución porque es inviable. Lo de los ayuntamientos me refería, luego está el tema concreto del biogás. En el caso del biogás hay muchas plantas que lo que hacen es recoger los residuos del sector ganadero o de purines. Quiero decir que a día de hoy, si no lo recogen,
pues habría que verterlos de forma pues casi que ilegal, ¿no? Porque es la valorización más correcta, es esa. Entonces, ¿qué pasa? Que si a ti te quitan una retribución o no te reconocen un coste de material, pues tú como productor de energía que estás tratando ese residuo tendrás que subirlo. O sea, quiero decir, si le estabas cobrando 10, le tendrás que cobrar 30. Entonces, eso tendrá una repercusión en el negocio de ese señor, que es más, si tiene un contrato firmado con esa planta de biogás, pues también irá a donde corresponda, al juzgado, al arbitraje correspondiente. Más en estos casos, casi todo es por arbitraje, o sea que eso en 4 días hay que abonarle a ese señor lo suyo. O sea, eso es así. Y luego también es el de residuo sólido urbano. Es decir, está pasando, bueno, yo soy gallego, hay una planta allí que es Sogama, estaba negociando ya la subida del canon con los ayuntamientos. Hay ayuntamientos totalmente en contra de esa subida, pero esa subida no estaba teniendo en cuenta todas estas medidas nuevas. Pero claro, cuando esto entre en vigor, esas plantas reducen sus ingresos, pues no sé, 20-30% más o menos, dependiendo, porque bueno, hay determinados casos, como os decía, potencias de 50, de 30 megas, cada uno lo afecta diferente. Entonces, al final, ¿qué tendrán que hacer esas instalaciones, que además muchas son públicas, pues no son solo empresas privadas? El caso de Sogama, como sabéis, es semipúblico. Tendrán que subir el canon de recogida a los ayuntamientos, por lo tanto, el ayuntamiento tendrá que repercutir eso en el ciudadano. Bueno, yo digo revolución social porque hasta ahora, siempre que se ha subido un canon, ha habido revolución social. Si ahora lo tengo que subir un 30%, no me lo quiero ni imaginar. Pero claro, estamos hablando de basura, estamos hablando de purines, que esto, el que ha montado una planta de biogás muchas veces no es porque quiera hacer un negocio, es porque tiene un residuo y dice, oye, pues lo voy a valorizar con este tema de la energía. Claro, ahora tiene que seguir valorizándolo, porque si no, ¿qué haría? ¿Cerraría su industria agrícola? Es que, ¿qué haces con el residuo a día de hoy? No puedes dar ningún... Entonces lo que van a hacer es eso, pues si estaban pagando 10, estaban pagando, quiero decir, que tú por dejar tu residuo te cobraban 10, no es que te pagaran, te cobraban 10, pues ahora te cobrarán 50. Pues bueno, pues los huevos del que vende huevos, en vez de costar 0,5, no es lo que cuesta un huevo, costarán 0,8. ¿Por qué? Porque al final todo eso incrementa, ¿no? Luego, con respecto al coste de combustible, nosotros lo que hemos hecho es, hemos cogido la venta de energía que se ha vendido el año pasado por los diferentes grupos que había, B6, B61, tal, y hemos dicho, oye, un 20% de aquí, un 30% de aquí. Hemos cogido el estudio del IDAE que está publicado en su página web, es el estudio de potencial que ha hecho el IDAE de recurso en España para hacer el PER, hizo un estudio de recurso y un estudio de costes de la biomasa. Hemos cogido dentro de ese estudio, que ellos establecen variables para los transportes, por ejemplo, dicen, bueno, tantos kilómetros, tanto, hemos cogido la opción, diríamos, la más baja. Y hemos multiplicado 30% de este grupo, 40% de este grupo, por los costes que ellos están poniendo en su estudio, y es entre un 25 y un 30% inferior, lo que a día de hoy no reconocen. En esta orden de tarifas es entre un 25 y un 30% inferior a lo que ellos ponen en su estudio, que está publicado. Entonces, como decía antes mi compañero Jean-Pierre, es que eso es la base también para denunciar al gobierno, porque hoy tienen publicado un estudio y luego ellos hacen un estudio y en el preámbulo dicen, se han tenido en cuenta los estudios del IDAE, los estudios de las organizaciones sectoriales. Nosotros no sabemos, en el caso de la biomasa, qué estudios del IDAE han tenido en cuenta. Los que tienen publicados, desde luego, no los han tenido en cuenta. Y luego me preguntabas también otro tema, los estándares, si no recuerdo mal, 40 y qué más, 40 y algo son, 40 y algo, pero bueno, nos pasa un poco como la eólica, aquí no han perdido nada de tiempo, hemos pedido escalados de potencia, por lo que comentábamos antes, porque una planta de 2 no es igual que una de 50, no nos han hecho ni caso, hemos pedido una serie de cosas y se han dedicado a hacer un estándar por año sin más, o sea, hay un estándar por cada casuística, y bueno, luego por cada año, ¿no? También. ¿Me oís bien desde aquí? Hola, soy Nuria, de la agencia EFE. Habéis puesto aquí que el impacto para el sector es de 3.400 millones desde 2011, incluyendo esta orden. No sé si nos podéis concretar la propuesta de orden exactamente en cuánto reduce los ingresos del sector, si tenéis un cálculo, solo la propuesta. Y luego quería saber vuestra opinión sobre lo que ha dicho el Gobierno para fijar el componente de energía en la tarifa eléctrica, vinculándolo al mercado directamente. ¿Qué os parece?
Yo no tengo el dato, hemos sacado esa cifra acumulada y la verdad es que no lo tengo ni por tecnologías de concreto, pero supongo que lo podemos comentar en breve. No sé, la cifra de 3.400, yo no sé cómo la leéis, pero lo que quiere decir es que si el decreto 661 del año 2011 lo trasladáramos a hoy, con las reformas aplicadas, es lo que nos daría esa diferencia de 3.400, o sea, no es sumar el 11, 12 y 13, sino en un año, teniendo el efecto que va a producir las medidas tomadas acumulativas, es la que nos da los 3.400 millones. No sé si lo has entendido así. Sí, el efecto acumulado de medidas, sí. El efecto acumulado, pero este año, en un año, efectivamente. Así es como damos el dato. Así es como damos. Para nuestro sector ya te lo he dado los datos. Son 900 millones. Sí, como habéis dado alguna estimación por tecnología, no sé si teníais un global de esta propuesta en concreto para este año, ¿qué recorte supone la retribución? Es que ahí no lo sabemos, de todas maneras... El doble de lo que está diciendo el ministro. Si el ministro manejaba un dato días pasados de 1.600 millones y a nosotros el cálculo de esto, y aquí puede haber discrepancias porque la evaluación total y hasta que no se puede, a nosotros la cifra se nos va a 2.400, 2.500. Nosotros aquí lo que había que aprovechar para decir es que el ministro cada vez que habla se corrige a sí mismo, es decir, empezamos desde el planteamiento general que nos habló de medidas equilibradas y resulta que las medidas equilibradas, que en principio iban a ser consumidores, las empresas del sector y el mismo gobierno, ellos se contradicen y dicen el gobierno por este año lo que se había comprometido a aportar, que eran unos 3.000 y pico millones, no quiero perder en detalles, resulta que llega un momento que dice no, los 900 extrapensuales no, los CO2 no, y el señor Montoro dice que los 2.200 no. Claro, y llega al final y dice, me sale un déficit de 4.000, caramba, si es que 3.600 los ibas a poner tú. Entonces estamos en la continua improvisación, en el continuo corregirse a sí mismo y la verdad que esto es, en fin, es un caos, ¿no? Yo lo de las cifras que se pueden dar y hay cálculos publicados, hasta no tener la cifra correcta no querría caer en dar datos que se contradicen de otros, pero quédate con el detalle. El gobierno habla hace 2 días, creo que fue en el Senado, de 1.600 millones y nosotros como sector hacemos el cálculo y nos daba más de 2.500. Yo lo dejaría ahí. Es decir, claro, dice, la diferencia son 1.000 millones. Caramba, 1.000 millones que tenemos que pagar nosotros. O sea, 1.000 millones de arriba, 1.000 millones de abajo los tenemos que pagar nosotros. No se puede hablar así, no es serio que un ministro hable así de este tema y de otros, ¿no? Y en esta continua improvisación, este continuo tal, es en el que nos encontramos. Bueno, sí, por falta de seriedad, es una anécdota. Ayer el ministro daba los datos en dólares, para que pareciera la cantidad era mayor. El próximo los darán pesetas. Es una anécdota, no tiene mayor importancia, pero creo que detrás del lenguaje a veces, pues, no funciona esto. Y en esto, o se les ha ido la mano en los recortes, o están diciendo una cantidad que es muy inferior a la que realmente, porque a nosotros no nos salen esos números, nos salen los números muy superiores a los que está dando el ministro. Sí. ¿Y lo del gobierno de fijar el nuevo mecanismo? ¿Te refieres a utilizar el pool? Sí, a utilizar el pool. Sí. Contesta tú, Santiago. La valoración de los impactos, por supuesto, influye el precio del pool. Por eso yo cuando daba los datos eólicos, el impacto sobre el clima del 2014, pues podemos considerar que 2014 no es un año tipo eólico. Pues por eso la cifra no será una cifra exacta. Yo, digamos, en la introducción he comentado algo. O sea, yo creo que está muy bien para los consumidores que esos 1.800 millones que hemos pagado desde el año 2009 hasta ahora se vayan. O sea, la comercialización tiene un margen reconocido, pero además de ese margen reconocido estamos pagando porque las subastas marcaban un precio para los 3 meses que luego no se correspondía con el precio diario de la energía. Entonces yo creo que no sabemos si va a ser complicado o no, pero lo que sabemos es que es una medida de racionalización que como sector yo creo que estamos todos de acuerdo en que es oportuno hacerlo. Las dificultades técnicas que pueda tener, ahora mismo a mí se me escapan, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que conceptualmente el hecho de que los consumidores hayan pagado sin saberlo, porque ha habido algunas denuncias de si la subasta, antes de la subasta han subido los precios, lo que ya ha sido escandaloso es la evidencia en la carga de las eléctricas ante la subasta última de CESUR de diciembre. Fijaros qué diferencia de un 26% de subida al precio del pool que está ocurriendo en estos meses, o sea, porque ha habido mucho viento, porque ha habido ciclogénesis, pero imaginaros lo que hubiera supuesto para los consumidores
habían admitido un 26% de subida para todo el trimestre en el que estamos ahora mismo, ¿no? Cuando en realidad te pones a mirar precios de OMIE y hay muchos días en que el precio hay 2, 3, 4 horas de precio cero, de precio 1 euro, 1 céntimo de euro por kilovatio hora, ¿no? Entonces yo creo que para el consumidor, no tanto para el sector renovable, sino para el consumidor, yo creo que es una medida realmente que hay que aplaudir al gobierno de que haya tomado una medida de racionalizar lo que estaba pasando. Y yo lo que he comentado antes es que digamos, el sector eléctrico se escudaba en que eran intermediarios financieros los que hacían ese tipo de operaciones. Yo creo que las posiciones de ventas no las tienen los intermediarios financieros, o sea que tras la subasta, evidentemente había alguien que compraba y alguien que vendía, y digamos, yo una de las interpretaciones que tengo de por qué están tan alborotados es precisamente porque ese negocio se les abre el ojo. Aquí, por matizar un poquito, de esta puesta en escena del ministro de este punto es una vez más la improvisación la que le lleva a decir: fíjate lo bien que le voy a hacer, que a partir de ahora el consumidor va a pagar mucho menos, porque yo voy a... De entrada él no sabe lo que va a pagar el consumidor porque no sabe a qué precio va a ir la energía. Ya nos ha vendido una rebaja para el siguiente trimestre. Pero además, cuando pasamos al caso práctico, hoy mismo yo, viniendo en el AVE, he visto las declaraciones que hacía Iberdrola y decía: es que hoy, por la implantación que tenemos de contadores inteligentes, Iberdrola tiene 2 millones de contadores inteligentes, pero conectados solo uno, y digamos, por esa vía tienen que entrar 16 millones de consumidores. Luego, hoy no es aplicable el tema de llegar segundo a segundo a poder facturar. Luego estamos en otro caso de ante el público pones en escena algo que teóricamente va bien, decir qué palo le voy a dar a no sé quién, que tampoco sé cómo, pero qué bien vais a quedar todos, sea serio. Es otro punto más el de la improvisación. Y hago hincapié en a qué precio irá y cuánto subirá el siguiente trimestre. Es que no lo sabemos. Es que si no nos cambian el mercado marginalista que existe, la tecnología última que entra, que es normalmente el gas, nos marca el precio. Y sabemos nosotros, algunos de los que hay aquí, a qué precio irá el gas en el mes de mayo. No lo sabemos. Lo que debería preocuparle es que tengamos esa dependencia tan alta del gas y que esté tomando prioridad por quemar gas en vez de dar entrada a los que somos defensores de precio. Eso debería preocuparle y no estar constantemente queriendo titulares de periódico que él mismo tiene que al día siguiente salir a desmentir. De verdad, no es nada serio esto. Sí, yo quería preguntar, soy María José Camino de Atena 3, si como asociación van a emprender ya acciones conjuntas contra el gobierno, qué cosas concretas realizarán desde el punto de vista legal o de movilizaciones, algo concreto. Y hablando de las declaraciones del presidente de Iberdrola, precisamente quería saber su opinión. Ustedes decían que el gobierno había sucumbido a las eléctricas, él ha dicho que en España ya no hay negocio y que la mayor parte de su negocio estará fuera. ¿Qué les parece esto? Bueno, nosotros la percepción que tenemos sobre la vinculación de gobierno y grandes eléctricas como lobby, no nos vamos a referir a los últimos días y puestas en escena que vivimos. Es decir, llega un momento que nos escandalizamos por temas como que a final de año les dicen que el déficit lo van a tener que financiar y algo tal. Sí, pero a continuación les dicen te lo voy a avalar y te voy a pagar intereses. A nosotros no nos lo plantean así. A nosotros cuando nos hacen un ajuste nos lo quitan y ahí acabó toda la película. Entonces para nosotros esas puestas en escena las leemos en clave de puesta en escena. Porque claro que parte del déficit que tenemos y que está financiando las eléctricas es los windfall profit acumulados durante años, pero de alguna manera que te paguen una teórica retribución en varios años y te la reconoce avalada en primer lugar y segundo con intereses reconocidos, bueno, el tema no es tan grave, ¿no? Haces otra pregunta y como protagonista hablas de qué pasos vamos a dar. Te hemos dicho en la entrada que somos una puesta en escena de tecnologías variadas y de intereses concretos a veces, y unos representan más intereses de cualquier manera, en fin, todos legítimos, y de alguna manera yo, como APA hablo en este momento, soy partidario de hasta el último momento el agotar toda la vía administrativa, en presentar alegaciones y tratar de corregir y minimizar los daños que nos pueda dar esta orden ministerial en todas las tecnologías en que tengamos pie. A partir de ahí, y en la medida que no se haya corregido tal, pues nos quedará como única vía, la vía judicial, para poder entablar. Pero yo como APA tampoco quería entrar en una idea de amenazamos, iremos, es decir, en principio agotaremos hasta el próximo día 20 que acaba el tema y no tiene por qué ser. Esa sería mi posición. Yo quería hacer simplemente un comentario complementario, que en este momento procesal lo que sí hemos hecho conjuntamente ha sido, dado que no conocemos
en base a qué nos han aplicado estos costes estándar. Hemos pedido todos, los que estamos en esta mesa, hemos pedido información para poder alegar mejor, y como no tenemos información para poder alegar mejor, hemos pedido que se suspenda el procedimiento de alegaciones hasta que nos venga esa información. Nos tememos que, evidentemente, todo lo vamos a presentar ad cautelam, vamos a presentar las alegaciones correspondientes, pero desgraciadamente no creemos que nos den la información suficiente como para poder alegar: oiga, usted se ha equivocado con mi tecnología porque ha puesto esto. Hemos pedido información y por ahora, a fecha de hoy, todavía no nos ha llegado la información, y conjuntamente hemos pedido la suspensión hasta que esa información nos llegue para poder alegar mejor. Yo sí quería complementarte un dato respecto a las acciones judiciales, en el sentido de que indicarte que la acción está en manos de cada inversor, de cada empresa, de cada familia, de cada pyme, de cada autónomo, de cada titular de esa instalación fotovoltaica o de cada instalación eólica de esas empresas. A título individual están las acciones. De manera conjunta se están haciendo alegaciones ante el Ministerio y ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, pero las acciones judiciales ante el Tribunal Supremo y ante la Audiencia Nacional son de todas y cada una de las instalaciones renovables. Ya se han iniciado por los primeros recortes del anterior gobierno socialista y estamos a la espera de que esta normativa se plasme definitivamente en el Boletín Oficial del Estado para recurrir nuevamente ante el Tribunal Supremo, iniciar la vía de la Audiencia Nacional y, si las sentencias fueran desestimatorias en la vía nacional, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De modo paralelo, recordaros también que España tiene varios arbitrajes internacionales, creo que un total de 6, planteados por los inversores extranjeros. Esos llevan un camino independiente a la justicia nacional. Esos arbitrajes internacionales acabarán en un laudo que obligará al Gobierno de España no a derogar la normativa, puesto que ese árbitro internacional no tiene capacidad de derogar este atropello normativo, pero sí acabarán en indemnizaciones millonarias que tendrán que ser abonadas por presupuestos generales del Estado. Todos los españoles acabaremos pagando estos despropósitos, esta falta de previsión, esta falta de negociación con el sector afectado antes de dar pasos de esta envergadura. Igualmente, comunicarte que nosotros, los productores fotovoltaicos, las familias, ya hemos llegado al límite de nuestra supervivencia. Llevamos soportando más de 7 cambios normativos retroactivos de 2 gobiernos consecutivos durante los últimos 3 años. Nosotros sí nos vamos a movilizar, vamos a pedir autorización al Ministerio para manifestarnos en la puerta del Ministerio. Esto ya ha llegado donde iba, como dicen en mi pueblo. Ya no se puede soportar más atropello, más humillación. 2 gobiernos, 7 cambios normativos retroactivos que se acumulan entre sí en apenas 3 años. Ya está bien, ya está bien. Sentimos que se nos han reído de nosotros. Entonces esto no puede quedar así. Aparte de acciones judiciales, aparte de que la ciudadanía sepa quién nos gobierna y cuál es el nivel de quien nos gobierna, cómo nos han engañado con el propio programa electoral del Partido Popular, vamos a hacer movilizaciones sociales. Porque no es que lo quiera la asociación, es que lo quieren los afectados. Nos están pidiendo autorización con día y hora para ir a la puerta del Ministerio de Industria y hacerle saber al señor secretario de Estado y al ministro las barbaridades que está cometiendo con los ciudadanos, que el único pecado que cometieron fue confiar en el Boletín Oficial del Estado, con los que además no se ha sentado a negociar, no ha perdido ni un minuto con ninguno de los aquí presentes en la mesa, con ningún presidente de ninguna asociación se ha sentado a razonar la necesidad de los recortes, cómo iba a hacerlos y qué estábamos dispuestos a poner de nuestra parte. Todos los recortes han venido impuestos. No se ha negociado, insisto, ni un minuto con ninguno de los aquí presentes. Esto, insisto, no le puede salir gratis al Partido Popular. Es un auténtico atropello de derechos sin precedente en nuestro país. Un pequeño comentario sobre las declaraciones de ayer. A mí lo que me resultó más curioso es ver que se pedía una regulación predecible y estable por parte de los mismos
que piden que esa regulación no sea predecible ni estable para las energías renovables. Creo que ahí han visto que han cometido un error muy grande en el pasado, por desgracia creo que lo siguen cometiendo. Cuando se rompen los principios fundamentales del funcionamiento del sistema económico y se rompe la seguridad jurídica, un día se rompe para unos, pero al final termina rompiéndose para todos. No quisiera tener que recordar aquí la famosa poesía de Bertolt Brecht sobre un día vinieron a buscar a los judíos, pero no era yo, etcétera, etcétera. Aquí, con el principio de seguridad jurídica, se está produciendo esto. Yo querría un momentito, solo puntualizar en algo y no contradecirle a Miguel Ángel. Es decir, a nosotros, porque lo hemos manifestado una vez, sí que nos recibió el secretario de Estado, pero podemos decir que no nos escuchó, en el sentido de que todo lo que transmitimos, y hemos dicho en la exposición, de lo que no debe estar en recibo, de que se debería recortar, de que sea aplicable para todos, digamos que ninguno de los planteamientos que como asociación hemos hecho de modo directo, en las entrevistas que hemos tenido, han tenido lugar. Es decir, que a él ni siquiera le han recibido, nosotros hemos sido recibidos, pero no hemos sido escuchados, digamos, a la hora de plantear toda esta reforma regulatoria. Hay una reforma que también está pendiente, supone que se va a cometer en este año, que es la del mercado mayorista. ¿Tienen opinión sobre en qué dirección debería ir esta reforma del mercado mayorista? ¿Y creen que les puede afectar de algún modo, por más que su remuneración es complementaria respecto a lo que salga del mercado, pero quizás se podrían liberar recursos que quizá podría permitir revisar los mecanismos de remuneración que tienen para ustedes? En primer lugar, aquí yo creo que la queja como asociación renovable es que para la reforma del mercado mayorista el gobierno ha entablado conversaciones con distintos agentes del sector y el sector renovable, siendo del orden del 30% de la generación del país, no se nos ha llamado y no se nos ha preguntado cuál es nuestra posición. Entonces, esa es la primera queja. En cuanto al funcionamiento del mercado mayorista, entiendo que como posición común no tenemos una posición común consensuada, porque no se nos ha pedido y todavía no tenemos un papel escrito con cuál es nuestra posición común sobre qué mercado mayorista queremos. Ahora, lo que sí venimos manifestando es que un mercado mayorista, marginalista, el que está definido en España y en la mayoría de los países de Europa, beneficia a tecnologías ya muy amortizadas y que venden muy por encima de sus costes de producción. Pues eso, vía mercado o vía lo que sea, pues es un coste que está asumiendo el sistema eléctrico y del que se está beneficiando ese productor. Entonces, pues entendemos que habrá que buscar vías para que eso se estabilice, o sea, se balancee y no se hable de costes regulados y no se entre en el debate de los costes de la energía. Pero específicamente sobre el mercado mayorista, pues cuando se nos pregunte daremos nuestra opinión. Sí, me gustaría preguntarles si no les parece una deslealtad por parte de Iberdrola hablar directamente, abiertamente de inseguridad jurídica en nuestro país con el riesgo que eso puede suponer para la inversión, y si creen que se refiere en esto de la inseguridad jurídica a la parte de renovables que también tiene esta gran compañía. Gracias. Es decir, podríamos criticar a Iberdrola por muchas cosas, pero en esto en concreto es que nosotros estamos diciendo en esta misma comparecencia que aplicarse la regulación que está en curso de un modo retroactivo, yo no soy jurista, pero es que nosotros lo entendemos, esto es seguridad jurídica. Si estamos lanzando la queja de que nuestros asociados están en esa indefensión, se encuentran, como decimos, engañados, se sienten engañados de las inversiones que llevaron a cabo porque les han cambiado todos los parámetros regulatorios. Nosotros eso, desde nuestra ignorancia jurídica, le llamamos inseguridad jurídica. Que nos apliquen ahora una normativa con carácter para 7, 8, 10, 20 años atrás. Es decir, dése cuenta que nosotros la retribución de este año, desde el 14 de julio que entró el Real Decreto Ley, todavía no sabemos cuánto vamos a cobrar. Estamos cobrando todos los meses, pero esa cuenta. O sea, no sabemos lo que vamos a cobrar este año. Y cuando acabe saliendo esta normativa, el Real Decreto de Energías Renovables, al cual se unirá esta orden ministerial,
Entonces nos vamos a enterar de si las inversiones que hicimos hace 10, 5, 3 años acertamos o no. Llamarle a esto en un sector regulado inseguridad jurídica, pues es que nosotros le llamamos inseguridad jurídica. Si no engaño, ponle el adjetivo que quieras. Pero, ¿esto les parece también una puesta en escena por parte de Iberdrola, esta parte de la inseguridad jurídica? La verdad es que sí que tu interpretación, porque últimamente lo que ha pasado a nivel de cambios en el sector eléctrico, quizá lo más importante ha sido esta orden de estándares y en eso la única afectación por parte de Iberdrola es precisamente sus parques eólicos. La verdad es que a mí me llamaría la atención que solo cuando te tocan tus intereses relaciones como si te hubieran puesto un pincho, ¿no? Entonces, no lo sé, la verdad es que me cuesta mucho trabajo meterme en la piel del presidente de esa compañía, pero la verdad es que yo entiendo que podían estar realmente, cuando calculen, a la hora de decir en esa carrera alocada que tienen por ver cuántos beneficios y quién tiene más beneficios, evidentemente esta vez sí que le ha tocado un poquito de Iberdrola, si es que al final se acaba materializando el tema de la regulación del sector eólico como está más o menos planteada. De esos 1000 y pico millones que comentaba Santiago, la verdad es que hay una parte que sí. De todas formas, yo sí me gustaría decir que en el déficit tarifario también están los beneficios de las eléctricas, es decir, que en general en el coste del sistema eléctrico también están de alguna forma todo ese tipo de costes también. Entonces, yo pienso que cualquier actuación en esa línea sí les puede llegar a tocar, y la verdad es que en ese sentido estamos todos satisfechos de que utilicen el mismo tipo de argumentación de seguridad jurídica que venimos nosotros sufriendo y protestando hace ya 3 años, ¿no? Un pequeño apunte, porque se olvida. A veces las compañías eléctricas, cuando hablan de las renovables, parece que eso se lo lleva el dinero a otros. Y casi el 50% de las primas a las renovables las han recibido las compañías eléctricas. Al régimen especial. ¿Al régimen especial? Sí. Sí, a todo el régimen especial, no solo a las renovables. A todo el régimen especial. Se lo han llevado las compañías eléctricas. Sí, yo también complementaría. Fijaros la situación absolutamente surrealista de estas compañías eléctricas que se están quejando de que les afecta la reforma energética. Les afecta en una pequeña pérdida de beneficio, y por contra nosotros no tenemos una pequeña pérdida de beneficio, tenemos una monstruosidad de pérdidas. Mientras que otros estamos en pérdidas y vamos a perder la inversión que hemos realizado, otros se quejan por perder una pequeña parte de beneficios. O sea, de verdad, es irritante ver este tipo de declaraciones, sobre todo cuando hay gente que va a perder no solo la planta fotovoltaica, sino su casa. Ver cómo sale un señor a quejarse de que ha perdido beneficios y que sigue dando 2.500 millones de euros de beneficios. Yo les preguntaría, ¿cómo se han internacionalizado ustedes? ¿No habrá sido con el recibo que llevan años cobrándole a los españoles y con todos esos beneficios que no han sabido qué hacer, han tenido que salir a invertir al extranjero? ¿Quién ha pagado todas esas inversiones? Los españoles, ¿verdad? Con esos beneficios sobrevenidos durante tantísimos años, que lo lleva diciendo ya la Comisión Nacional de la Energía, que se lo ha dicho Europa en el informe 212 de mayo del año 2012, que os podemos dar copia. La Unión Europea le dice al Gobierno de España, oiga, vigile usted los márgenes de la generación hidráulica y nuclear, que es desproporcionado, que tiene unos márgenes de beneficios, los windfall profit, los beneficios caídos del cielo, porque esas obras están amortizadas. Vigile usted, Gobierno de España, esa situación, que ahí es donde está produciéndose el déficit de tarifa, que ahí es donde se está produciendo la sangría a ciudadanos, a empresas, se están perdiendo competitividad, se están enriqueciendo de manera injusta. Se lo dice Europa a España, y ¿sabes lo que hace España con ese informe? Lo tira a la basura y nos coge a las renovables y nos lleva a la ruina. O sea, y que encima tengamos que ver cómo estos presidentes de estas compañías salen diciendo, me quejo porque pierdo beneficios. Tremendo. Quería saber cuál es su opinión respecto a las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ha dicho que las renovables son tecnologías caras que encarecen el mix energético y que si España opta por estas tecnologías está optando por un sistema de generación más caro.
Bueno, es que el tema de ponernos a nosotros, ya digo, como en el foco de que somos caros, ya lo hemos debatido en las ocasiones, es decir, que cuando vamos a parar el tema del recibo de energía, si no empezamos por diseccionarlo, y en esa disección decimos primero qué tenemos metido ahí que no debería estar. Vamos a repetir, extrapeninsulares, la interrumpibilidad, bono social, etcétera, etcétera. Cuando a nosotros se pone las primas de renovables en coste regulado, decimos, ¿por qué nosotros tenemos que estar en coste regulado si nosotros realmente por lo que cobramos hasta hoy, hasta que entre la nueva regulación, es por kilovatio producido? El kilovatio producido nuestro puede ser en alguna tecnología un poco más caro, pero nosotros hemos demostrado que deprimimos el precio del mercado, actuamos como depresores, fundamentalmente por las tecnologías que dan potencia a esta cosa, pero actuamos de depresores. Entonces, simplemente con que esa depresión que hacemos en el precio la contraponemos a las primas, vamos a nosotros los estudios de APA que venimos haciendo desde el año 2005, todavía hoy nos sigue dando un saldo de 5.600 millones a favor. Es decir, hemos abaratado el precio contraponiendo los costes de las energías renovables contra la depresión que hemos producido en 5.600 millones. Es verdad que como algunas tecnologías están pesando más o como las renovables están pesando más, esa tendencia a lo mejor irá disminuyendo. Pero igual que esto no se recoge de un modo, digamos, adecuado al ponernos separadamente, es decir, aquí pongo tus costes y los beneficios que hay los ignoro, nos encontramos con que en la parte eléctrica del recibo, cuando tú das una ayuda a los ciclos combinados de gas, verdadera burbuja que tenemos, pues a esto le llamamos pagos por capacidad o fomento a la inversión, y nos aparece ahí, y esto no tiene nada que ver con ayuda, pues, con lo cual estamos jugando con palabras. De cualquier manera, las renovables, lo que hemos pedido siempre es que cuando se pongan los costes nuestros en una balanza, se ponga también lo que aportamos en términos de riqueza económica al país. Somos el 1% del PIB, lo que aportamos en términos de empleo y lo que aportamos en términos de evitar CO2 y sobre todo lo que aportamos en dependencia energética. Este país, el segundo gran problema que tiene es el de la dependencia energética, que en la balanza de pagos en un momento 45.500 millones de euros y nadie habla de esa dependencia energética. Y nadie habla porque esto afecta al gas, fundamentalmente, gas y petróleo, y de alguna manera, pues tanto el gobierno como las grandes eléctricas, ya lo hemos dicho en la exposición, pues juegan a silenciar estos grandes problemas y encuentran en las renovables, digamos, el chivo expiatorio en el que volcar los déficits. Yo quisiera complementar un poco porque yo creo que fundamentalmente hay un problema de enfoque. No tiene una visión del presente, tiene una visión del pasado. Porque, Santiago, el año pasado, ¿cuánto salía ahora un kilovatio hora eólico? El año pasado, ¿cuánto costó? Con primas y todo. ¿Cuánto cuesta más o menos? No, nos pagaban 84 euros. ¿Sabes cuánto nos costó a los españoles el año pasado los ciclos combinados? 90 euros. Si sumas los pagos por capacidad más los pagos por kilovatio hora, el ciclo combinado español el año pasado salió más caro que el eólico. Por fin, la famosa apuesta, esos son los ciclos combinados, esos son los combustibles fósiles que siguen con precios altos y que cuando salgamos de la crisis van a seguir creciendo. Por fin se han retratado la energía nuclear, que era tan barata, que era una opción que todo el mundo decía que era tan barata, por fin se ha retratado. Tenemos unos precios por primera vez transparentes, relativamente, que son los del Reino Unido. Un contrato a 60 años, no me falla la memoria, con unos precios de 120 euros megavatio hora. Hoy, por un 20, un 30% menos de eso, la energía fotovoltaica te construye todos los parques que quieras. Es decir, esa es la visión de las energías renovables como caras, es una visión del pasado. Hoy en día son competitivas a esos precios y sobre todo con los precios que va a haber en el futuro. Entonces, lo que diríamos es que se actúa. Sí, abundando en este tema, ya que he sacado la comparación de Donoso, nosotros nos encontramos con que la eólica, al aplicarle la orden ministerial esta que tenemos sobre la mesa, va a tener que todos los parques de más de 12 años de vida tienen que ir al mercado, les desaparece todo tipo de ayuda. ¿Qué precio es el que van a obtener en el mercado? Si obtuvieran la media, que no la van a obtener, porque la media la obtiene una nuclear que funciona 8.000 horas al año. Nosotros, como funcionamos puntualmente y además bajamos el precio, digamos, obtendremos menos precio, pero haciendo la reflexión.
tiene 45 o 50 euros ese entorno, nosotros obtendremos un 10% menos, pero por tener 12 años ya tenemos que ir al mercado. Es decir, que vamos a ser de precio de mercado de 45 euros desde el día que entre en vigor esta orden ministerial. Digo yo, porque ya no vale decir que se le pague más. A esta tecnología en concreto, que tiene ese grado de madurez, tendrá que ir al mercado desde el día que entre la orden ministerial. Y yo, si me permites, un corolario de lo que dice el presidente de la CNMC podría ser, bueno, y por tanto las renovables están afectando a la industria española, que no es competitiva y por tanto al final perdemos todos el empleo. Bueno, la electricidad en España a nivel industrial está en la media europea, no somos lo más caros ni mucho menos, estamos justo en la media. ¿Por qué? Porque precisamente los peajes, los industriales pagan mucho menos peajes que los ciudadanos. Entonces, la gran industria debería estar agradecida a las energías renovables, porque si no hubiera el efecto depresor que estamos produciendo en el pool y además ellos no pagaran, porque el reparto de cómo paga un peaje una parte y una otra ha sido bastante aleatorio hasta ahora, gracias a que tienen la suerte de pagar mucho menos peajes que los demás, resulta que pagan poco por las renovables la industria y encima le deprimen mucho el precio. Con lo cual realmente es una auténtica bueno, sofisma poder decir que las renovables están perjudicando la competitividad de la industria española. Es todo lo contrario. Si no hubiera renovables, si apagáramos las renovables, el precio de la industria sería disparatado. Bueno, pues si os parece, damos por cerrados si no hay más preguntas. En fin, decir que lo caro es el gas y de alguna manera ni el Ministerio ni ninguna de las grandes eléctricas lo van a decir, porque ahí es donde se encuentran cogidos y han hecho inversiones desproporcionadas a las necesidades, ¿no? Oye, pues muchas gracias por vuestra acogida.